estado, bueno, ni tanto, pero gracias al Señor que nos ha mandado la lluvia. Hay tiempos que a lo mejor a muchos les va a hacer falta esto. Nosotros hay que disfrutarlo hoy. Bueno, hermanos, estamos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis. Quiero invitarlos a leer los versículos del 1 al 6 en capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a hablar un poco acerca del encadenamiento de Satanás y la era del reino. Hemos estado hablando en los estudios anteriores, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, los eventos que vienen en la tribulación. Y de hecho hay un consuelo y ánimo para nosotros, porque dentro del capítulo 4 hasta el capítulo 19, hermanos, ¿dónde se encuentra la iglesia? En el cielo. Gloria al Señor, porque hermanos, este tiempo ya no es un tiempo para nosotros. Y si la tribulación fuera a iniciar el día de mañana, el Señor viene ahora por nosotros. Amén. Qué bueno. Yo cuando estaba estudiando todas estas cosas de Apocalipsis, hay un consuelo para todos los creyentes. Lamentablemente, de hecho, recuerda que cuando iniciamos este capítulo, este libro de Apocalipsis, había una razón por qué el escritor y sobre todo Dios mostró estas cosas a Juan para que fueran entregadas a nosotros. Y la palabra Apocalipsis es revelar, es dar a conocer. Y cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, podemos entonces tener en mente el versículo clave del capítulo 1, versículo 19, que es el versículo clave de este libro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Todo lo que hemos visto del capítulo 4 al capítulo 19 son las cosas que han de ser después de estas. Y ahora vamos a empezar otro espacio en el cual hay cosas que han de suceder en el futuro. Y una de las cosas principales es el encadenamiento de Satanás. Veamos algunas cosas en el versículo 1. Dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cuando empezamos a estudiar este libro, hermanos, establecimos cómo el escritor, y en este caso Dios, denotó algunas cosas que necesitábamos ver. Y en Apocalipsis se usan muchas figuras. ¿Cuál es la figura, por ejemplo, que vemos en el versículo 1? Una cadena. Una cadena. Muy bien, no vamos a discutir cómo es esta cadena, porque de hecho aquí solo dicen que es una gran cadena. Muchos empiezan a hablar de esto y empezar a buscarle. A nosotros no nos interesa esto, nos interesa primordialmente, hermanos, el ministerio de Satanás. Vamos a hablar un poco de esto ahora. Fíjense bien, el establecimiento del reino futuro requiere varias cosas. Y una de las cosas para establecer el reino es que Satanás sea apresado, sea encadenado. Las cadenas determinan las acciones, en este caso de Satanás. Fíjense bien, primero Dios usa siempre a ángeles en su ministerio, y en todo el proceso de que hemos estado estudiando Apocalipsis, vemos cómo Dios ha usado a ángeles para desatar el plan que Él tiene y llevarlo a cabo. Ahora dice que hay un ángel que desciende del cielo. Esto es importante verlo, porque ¿de dónde entonces proviene la autoridad final de todos los eventos que vemos aquí en el futuro? Provienen de Dios. Dios determina las acciones que dan de ser en el futuro. Y por eso nosotros no debemos de amedrentarnos, hermanos, porque de hecho vemos aquí en este versículo cómo Dios tiene control de todas las cosas, aún de Satanás. El encadenamiento de Satanás es crucial
aquí para iniciar el reino milenial? Primero, porque ya estudiamos ¿cómo se llama? El ministerio del anticristo, el falso profeta y de Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que requiere para el establecimiento del reino futuro? Bueno, ya lo vimos en los versículos del 11 al 16 del capítulo 19. ¿Qué aprendimos en esos versículos? Pues, ¿alguien me puede resumir en estos versículos? Si usted les preguntara, dígame el tema principal del versículo 11 al 16 de Apocalipsis 19. ¿Qué me diría usted? ¿De qué hablamos en este pasaje? ¿Qué eran los eventos que estaban dando los juicios? Los juicios para Israel. Estamos viendo los juicios de las naciones y con ello está inmerso ¿qué? La segunda venida de Cristo. Entonces, para establecer el reino se requiere de que Cristo venga a la tierra otra vez. Ahora quiero ejemplificar algo que es muy importante, hermanos, que necesitamos entender. Si no lo hemos entendido hasta el día de hoy. Fíjense qué importante es la gracia de Dios en todo esto, porque recuerdan ustedes de que Cristo era hombre. Sí, era hombre. Pero Cristo era Dios también. Sí. Cuando Cristo muere, hermano, y aquí es donde sacan muchos asuntos antibíblicos, diría yo, en cuanto a la muerte de Jesús. En el sentido de que, por ejemplo, algunos piensan de que Cristo no murió. Algunos piensan esto, y si ustedes van a internet pueden encontrar muchos pensamientos de gente que está lanzando estos mensajes a la humanidad. Es más, hace unos días el nuevo Papa dijo: la gente puede salvarse sin conocer a Dios. Ahora, ¿esto qué implica? Que si no conocen a Dios y no entienden la muerte de Cristo, entonces, hermano, la gente está totalmente frita ya. Ahora, es tan importante entender la muerte de Cristo aquí, porque recuerdan que cuando Cristo muere hay un derramamiento de sangre, y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, que Dios requería de que muriera el justo por los culpables. Y cuando Cristo muere como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, satisface la demanda de Dios y el plan en la gracia de Dios. Ahora, pero esto no termina ahí. Cuando Cristo es sepultado, está 3 días en el sepulcro. ¿Y qué pasa al tercer día? Resucita. Ahora, hermano, cuando nosotros hablamos de la resurrección, es importante entender la naturaleza de la resurrección. La naturaleza de la resurrección y la esencia de la resurrección. Cristo resucitó con un cuerpo corrupto o con un cuerpo glorificado. Ahora, la venida, hermanos, de la segunda venida de Cristo tiene mucho que ver con esa gloria de Cristo, porque nadie puede presentarse delante de Dios sin que tenga la gloria de Dios. Y aquí es donde cabe la maravillosa gracia de Dios en nosotros. Hermano, cuando usted piensa en el rapto o la resurrección de estos cuerpos corruptos transformados a la gloria de Cristo, ¿no cree usted que es lo más maravilloso que puede ver? Ahora, cuando hablamos de la venida de Cristo, hemos hablado y hemos establecido que la iglesia se va antes de la tribulación, pero el rapto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Muchos no hacen esta distinción y por eso mezclan mucho hacer estos eventos de la tribulación y los eventos del reino milenial. Es más, hay algunos que piensan que ya estamos en el reino milenial. Hay otros que piensan que estamos en la tribulación. Hay otros que piensan que el reino milenial ya pasó
y que ahora estamos viviendo la eternidad. Pareciera ilógico, pero hay muchos que están vendiendo estas ideas. Pero veamos lo que dice los pasajes que tenemos aquí. Es decir, requiere, hermanos, que Cristo venga por segunda vez para establecer el reino, porque el reino tendrá una naturaleza diferente, tendrá una esencia diferente, pero también no solo eso requiere para establecer el reino futuro. ¿Qué otra cosa requiere para establecer el reino futuro? Versículo 1. Dice el versículo 1: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para qué esta cadena? Para atar a Satanás. Es decir, el propósito del reino milenial es que haya un cumplimiento que Dios ha ofrecido al pueblo de Israel. Y no solo el pueblo de Israel, también lo ha ofrecido a varios grupos de seres humanos que en toda la historia de la humanidad han sido fieles al Señor, quizás no fieles en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, dependiendo del Señor. Han confiado en el Señor. Y cuando vemos estas cosas, podemos entender el problema de la humanidad hoy en día y en todos los tiempos. Por ejemplo, Jesús mismo pone un ejemplo en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 de los eventos que se van a dar en la gran tribulación. Que muchos, por ejemplo, confunden que son temas que tienen que ver ya, y por eso usan el Mateo capítulo 24 versículo 13 para aplicarlo a la iglesia hoy. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, pero yo hago una pregunta, hermano. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8 personas. 8 personas. La mayoría de la humanidad murió. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 24 que Jesús mismo ejemplifica acerca de lo que va a suceder en la gran tribulación y en la segunda venida de Cristo. Y él dice, como en los días de Noé. Y hay algunos que piensan que los que son llevados son salvos, y los que son dejados son los que se condenan. Pero aquí es al revés. Por eso pone el ejemplo de Noé. ¿Quiénes fueron los salvos? ¿Los dejados o los llevados? Los llevados. Porque ellos fueron llevados a un juicio. Y el juicio era el diluvio. Y no solo eso, sino que toda la gente que no creyó en las palabras de Noé, en la predicación de que iba a venir un diluvio y que le ayudaran a hacer la barca que representaba, era un tipo de Cristo. Entonces, todos estos irán a un juicio en el futuro, en el gran trono blanco, por no haber confiado en el Señor. Ahora, lo mismo sucederá en la gran tribulación. Por eso Jesús ejemplificó: 2 estarán en el campo cultivando. El uno será tomado y el otro será dejado. Estoy diciendo esto, hermano, es importante, porque estos dejados son los que se van a salvar, y ahí es donde se aplica Mateo 24:13. Son dejados para entrar al reino milenial. Y estos son los que son salvos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo qué? ¿Espiritualmente o físicamente? Físicamente. Porque de hecho espiritualmente ya han sido salvos cuando han confiado en el Mesías. Y por eso son dejados. Los demás que son llevados, ¿a dónde son llevados? A juicio. Son llevados a juicio. Por eso son tomados y quitados. Porque los que entren al milenio van a tener una función importante aquí. Ahora, estoy tratando de hacer ver cómo es que Dios tiene establecido los planes y cómo es que Dios va a establecer el reino milenial. Y por eso requiere que Cristo venga, y también requiere que el anticristo, la bestia, el falso profeta, sean lanzados
al lago de fuego. De hecho, estudiaron en el estudio pasado que ellos son los que inauguran el lago de fuego. Hasta el día de hoy, el lago de fuego está intacto. Nadie ha ido al infierno. Todos los que mueren van a un lugar que se llama el Hades, el lugar de tormento. Y los creyentes en Cristo van a la presencia del Señor, al paraíso. Estas son las distinciones exactas que debemos de hacer de la palabra. Y por eso, hermano, en el versículo 1 vemos que Satanás, un ángel le ha dado la potestad de una llave. De hecho, ¿para qué sirve una llave? Para abrir, y aquí dice, la llave del abismo. Ahora, usted me puede preguntar, ¿y el abismo qué es? Bueno, hay, por ejemplo, varios términos en el griego y en el hebreo que son connotados aquí. El abismo, en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el Hades, y el Hades estaba compartido por un abismo o una cima. Una parte se llamaba el lugar de tormento y la otra parte se llamaba el lugar de consuelo del paraíso o el seno de Abraham. Cuando Cristo muere y lleva el paraíso al tercer cielo, esto lo explica Pablo en 1 Corintios, deja a la otra parte que se llama el lugar de tormento, pero con ello se queda también un lugar que se llama el abismo. El abismo es un lugar donde están confinados todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. Recuerden que hay una tercera parte que se reveló en Génesis capítulo 6 y que no lo vamos a ver por el tiempo porque necesito explicar algunas cosas, pero quiero que ustedes, ya se ha explicado esto, pero quiero que lo traigan a la mente otra vez. Hay una tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios junto con Satanás, que fueron encarcelados en este lugar llamado el abismo. Entonces, esto significa, el abismo suele ser un lugar específico para los ángeles. El lugar específico para los seres humanos que mueren sin confiar en el Señor es el Hades o el lugar de tormento. Y el lago de fuego, que aún no ha sido inaugurado, pero que será inaugurado por el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y después vamos a ver que en el capítulo 20 vamos a ver también cómo Satanás es lanzado también al lago de fuego. Ahora, pero todavía no. Él es confinado a un lugar donde están los ángeles caídos, como comúnmente todos entienden este término. Ahora, este ángel tiene la potestad de abrir este lugar, de encadenar, lleva una cadena y encadenar a Satanás. Esto denota, la cadena, hermano, denota en parte la soberanía de Dios. Primero, el poder y el control que Dios tiene sobre todos los seres. No hay nadie como Dios. Si alguien quiere jactarse y hacerse igual a Dios, ha sido Satanás. Pero Satanás, hermano, hace las cosas que Dios le permite que haga. No tiene todo el poder. Y aquí vemos cómo él es prendido, es encadenado. Y veamos el versículo 2. Mire lo que dice el 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso es importante notar que se requiere de este encadenamiento de Satanás. ¿Por qué? Bueno, por una razón importante. Porque, hermano, ¿en manos de quién está hoy el mundo o el sistema? De Satanás. ¿Creen ustedes que Primera de Pedro, parece capítulo 5, donde dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, se va a dar en el reino milenial? ¿O se da en este tiempo? En este tiempo.
En el reino milenial, Satanás no tendrá su función como la tiene hoy. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es encadenado. Para que su ministerio sea opacado, sea quitado por un tiempo. Noten lo que dice el versículo 2. Prendió, la palabra prender es muy importante aquí. Prender es como comúnmente en nuestro sistema judicial es llamarse encarcelar o llevar a prisión. Satanás va a ser encarcelado y ya no va a tener dominio en el reino milenial. Esto es muy importante y voy a decir algunas cosas en este asunto del reino milenial. Ahora, fíjense que dice el versículo, la serpiente antigua. Aquí hay varios títulos que se le da a Satanás. ¿Por qué el dragón? ¿Por qué la serpiente antigua? ¿Y por qué el diablo y Satanás? Bueno, estos títulos tienen que ver con muchas funcionalidades. Por ejemplo, la serpiente antigua, ¿por qué es llamada así? ¿De dónde viene este título? Desde el Edén. Recuerdan de que desde el Edén, Satanás ha tenido un ministerio terrible. Un ministerio que ha ido empeorando, o sea, va de mal en peor. Y cuando hablamos de Satanás, hermano, no vamos a hablar de cuestiones materiales, sino de cuestiones espirituales. Porque Satanás ataca la parte espiritual de los seres humanos. Y si no vean las sociedades nuestras y el mundo entero, si por ejemplo hablamos, hace 2 días se constituyó una ley, parece que en Nueva Jersey, en Estados Unidos, que se pueden casar los hombres con hombre y mujer con mujer. ¿Y quién cree que está detrás de todo esto? El diablo. ¿Y quién cree usted que está sobre todo la mayoría de los gobiernos hoy en día? Vea hoy, por ejemplo, las noticias, quiénes están en guerra ahora y quiénes están tomando parte en todo esto. De hecho, cuando nosotros vemos esto, es Satanás moviéndose, pero también hay algo interesante que necesitamos ver. Como creyentes necesitamos ver que los planes de Dios están trazándose de la manera como Dios lo ha establecido. Y a mí no me cabe duda que en un poco tiempo podamos ver la venida del Señor. No soy, de hecho, la Biblia no nos dice cuándo va a ser, pero puede ser no muy lejano la venida del Señor. Hay un conflicto si ustedes se fijan, hoy estaba viendo precisamente a Israel, Jerusalén sobre todo. Jerusalén es el centro, hay un centro, Jerusalén está en el centro de todos los continentes. ¿Y saben dónde va a establecer el reino del Señor? En Jerusalén. ¿Y por qué es que todos los gobiernos tienen la mirada puesta en Jerusalén? ¿Y por qué algunos, si ustedes ven, hay una parte que está en contra de los israelitas, pero hay otra parte que trata de ayudar a Israel? Ahora, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Precisamente porque el reino milenial tendrá un sistema diferente, no como el de ahora. Y vemos aquí, por eso el diablo es necesario que sea apresado y metido a este lugar, para que ya no hay un propósito. Y ese propósito es para que no engañe más a las naciones. Versículo 3, miren lo que dice. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, el encadenamiento de Satanás no implica que no haya un resurgimiento de él. De hecho, Satanás, hermano, siempre tiene un pleito con Dios. Y el pleito de él siempre ha sido ganar la batalla y ser como Dios. Ser soberano, tener la soberanía de todas las cosas.
Y por eso es necesario que sea atado para que ya no engañe más a las naciones. Hoy, hermanos, Satanás puede influenciar a creyentes y al mundo entero a hacer cosas que no son correctas. Hoy puede hacerlo, porque tiene la libertad. Dios le ha permitido hacer esto. De hecho, Adán permitió que Satanás tuviera el control y el dominio sobre el sistema del mundo. Y todos los gobiernos y todo lo que se ha movido, ustedes ven, si oímos de todos los reyes, en Isaías hemos estado viendo cómo Israel de repente es espiritual y le pone buenos líderes y de repente decae y Israel es disciplinado. Y siempre no ha habido una línea recta en relación, y en la vida de los creyentes es igual. Pero hay un propósito por qué surgen estas cosas. De hecho, hay 3 enemigos en cada creyente: la vieja naturaleza, el mundo y Satanás. Pero Satanás usa todos estos medios para engañar a las personas. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿quién es responsable cuando alguien es engañado? ¿Quién? Porque generalmente acusamos al diablo de hacer estas cosas. Nadie es más responsable que él mismo de ser engañado. Y como creyentes, hermano, si hay creyentes que son engañados con falsas enseñanzas, es porque, es más, ¿cómo le llama Pablo a esta doctrina? Voy a solo mencionar algunas. En el capítulo 4 de 1 Timoteo dice que vendrán muchos falsos maestros enseñando que ya no se deben de casar, que ya no deben de comer cierto alimento, que ya no se deben de hacer. ¿Hay hoy en día esas enseñanzas? ¿De dónde provienen? Dice Pablo. Son doctrinas de demonios. Y los demonios son los ejércitos que usa Satanás hoy en día para engañar, inclusive a pastores, a maestros, a creyentes que han sido fieles. Me contaba un hermano pastor hace poco que conocía a un médico en San Salvador, y este médico está atendiendo a un pastor que lamentablemente en San Salvador está tan terrible hoy, que me contaba de que el pastor estaba esperando a un miembro de la iglesia que pastoreaba para llevarlo al culto, y de repente se partió en un lugar ahí y le llamó el hermano por teléfono para decirle que ya iba a llegar, y llegaron unos delincuentes y le pegaron con el arma en el ojo y se lo estallaron. Terrible. Yo conocí a este hombre en esta última vez que fui a San Salvador. Lo que quiero decirles es esto, que el pastor es bautista. Es un joven, tiene apenas 32 años. Y me contaba el pastor que el papá ha sido de los bautistas, de aquellos que eran fieles antes de los 80, que tenían la sana doctrina, y los incluyó tanto a ellos que él llevó, el Señor le hizo el llamado y hoy enseña en una iglesia, tiene una iglesia más o menos de unos 60 miembros. Pero lo que quiero decirles es esto, que él me dice: pero estoy tan apenado y lamento tanto que mi papá se desvió. Ahora ha abrazado la doctrina o la falsa enseñanza de José Luis Miranda. Terrible. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo es posible que después de tener la sana doctrina, un maestro que ha entendido la sana doctrina puede desviarse? Sí es posible. Pablo lo dice. Y Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le dijo esto? Porque, hermano, cualquiera de nosotros puede desviarse de la verdad. Cualquiera. Los pastores, los maestros, los mismos creyentes pueden desviarse. A veces el dinero, a veces las falsas enseñanzas mueven a los creyentes. A veces las mismas emociones, los sentimientos y no la verdad establecida los hacen moverse. Y me decía este pastor: es mi papá y hemos discutido tanto la misma enseñanza que él me dio, la hemos discutido, y hoy está tan fascinado con José Luis Miranda que ahora enseña en su iglesia la misma doctrina de este falso maestro puertorriqueño.
Terrible. Ahora usted puede decir, ¡qué barbaridad! ¿Y obra de quién es todo esto? De Satanás. Porque hoy es eficaz su ministerio. Pero hermanos, en el tiempo del reino milenial, el diablo es importante que sea quitado para establecer la promesa de Dios al pueblo de Israel. Dios ha dado la promesa a Israel y Dios ha de cumplir esta promesa. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que quiero que veamos. Por ejemplo, cuando Cristo gobierne sobre la tierra, Él no gobernará solo parte de la tierra. Hermano, Él será el gobernante mundial que jamás ha habido. Y usted puede pensar, ¿cómo es posible esto? Bueno, quiero que vaya a Daniel capítulo 7. Mire, vaya a Daniel capítulo 7 rápido. Daniel 7, versículo 14. Mire lo que dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será. Entonces, notan ustedes que para que Cristo pueda tener un gobierno pleno, una nueva naturaleza en este gobierno, es necesario que Satanás sea atado. De otra manera no puede ser posible, y voy a dar una razón. ¿Por qué es importante que Satanás sea atado para el reino milenial? Recuerden de que muchos que creyeron en la tribulación y fueron dejados y fueron apartados pasarán al reino milenial con estos cuerpos como los nuestros. ¿Qué implica pasar al reino milenial con estos cuerpos? Que son pecadores. ¿Tienen la vieja naturaleza? Sí. Quiero hacer otra pregunta. Un examen de sencillo, como dice la hermana Iris, básico. Hermano, ¿quiénes estarán en el reino milenial sin pecado? Estará la iglesia. ¿Quiénes más? Los santos del Antiguo Testamento estarán con cuerpos glorificados o cuerpos no glorificados. 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 Hermano, pero se requiere de que Satanás sea atado para que ya no haya engaño en el reino milenial, porque Dios es tan soberano, hermano, que sabe y conoce que dentro de esta gente que va a pasar al reino milenial, pecadores, todavía pueden tener este problema. Ahora entienden por qué los creyentes tenemos una batalla espiritual, una lucha espiritual acá a diario. Precisamente porque somos pecadores. Pero hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre que tiene el Espíritu Santo. Dios nos ha libertado del poder del pecado, hermano, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué es que realmente nosotros los creyentes no somos llenos del Espíritu Santo constantemente? ¿Por qué será? Precisamente por esto. Porque Dios también nos ha dado la libertad de decisión. Dios no es un déspota. Hermano, jamás culpe a Dios por las cosas que usted y yo hacemos. De hecho, las cosas que hacemos, que son incorrectas, en relación a Dios las hacemos porque nos da la gana, se nos antoja. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza y el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene más poder o más peso? ¿El Espíritu Santo o la vieja naturaleza? Y la pregunta la hago en el sentido, hermano, ¿a quién le damos mayor prioridad? No nos mintamos, estamos así, ¿ves? La vieja naturaleza tiene mayor peso, pero conscientemente lo hacemos. Nadie puede responsabilizar a Dios ni por la salvación, ni por la vida práctica de cada creyente. Los responsables somos cada uno de nosotros. Dios nos ha dejado la libertad de que podamos tener una vida plena en el Señor, que seamos gozosos, que tengamos la libertad
de confiar en el Señor en nuestra vida cristiana y depender de Él, pero también nos ha dado la libertad de depender de la vieja naturaleza. Pero hay algo importante: la vieja naturaleza es el fracaso más grande en la vida de los creyentes. La nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo es la victoria para el creyente, porque es Cristo mismo actuando en la vida de nosotros. Y aquí es donde cabe muchos versículos. Para mí el vivir y el morir. Ahora decía el hermano de ayer, ¿por qué es que los creyentes nos atormentamos tanto y tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué? Si para mí, para nosotros el vivir es Cristo, y si morimos ahora, hermano, es ganancia. Es ganancia con el Señor. Ahora, es pérdida para aquellos que no han confiado todavía. Pero hermano, mientras estamos en este cuerpo, necesitamos creer estas verdades que Pablo dijo. Ahora, hay algo importante que necesitamos ver. Cristo será el gobernante perfecto en el reino milenial. Y cuando digo esto, el gobierno por ejemplo, de El Salvador es perfecto, hermano. El gobierno de los Estados Unidos, bueno, todos los gobiernos, la mayoría, tienen tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hermano, ¿quién va a tener el poder, los tres poderes en el reino milenial? Cristo. Él va a ser el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No habrá nadie más. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque el que va a ser el juez va a ser justo. No como ahora, que tenemos tanta gente que está purgando penas en los penales inocentemente. Y hay mucha gente que no se le hace juicio, que deberían de tener la paga por lo que han hecho. Ahora, pero qué bueno, hermano, que Cristo va a ser el gobernante perfecto. Ahora, hay otra cosa interesante: Cristo gobernará en perfecta rectitud y justicia. Ahora, hay muchas cosas que están mal en nuestro mundo hoy, y usted lo puede ver. Solo pongamos ejemplo, entre los mismos creyentes, hermanos, nos juzgamos los unos con los otros. ¿Es correcto esto? No. ¿A quién le fue dada esta potestad? Al Señor. El Señor va a tener el tiempo para hacer esto. Y gloria a Dios, hermanos, que nosotros en el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados para condenación, sino nuestras acciones van a ser juzgadas, nuestras obras van a ser juzgadas. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 15, dice: si él mismo será salvo, aunque aún como por fuego. Aunque las obras se quemen, hermano, los creyentes como gatos pan arriba vamos a llegar al cielo, porque no depende de nosotros la salvación, sino de quién, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Él fue el sustituto. Ahora, a veces gente inocente es castigada y la gente culpable le es permitido salir libre. Pero ¿saben? En el reino milenial no será así. En la era del reino, lo que está mal será corregido y lo que está torcido será enderezado. El reino será un ser humano pecador imperfecto, y por eso era requerido que Jesucristo resucitara incorruptible, hermano, porque la naturaleza de Cristo, la esencia, ya no permite ser un juez injusto. Y así, ¿no creen ustedes que será tan bueno? Yo estoy tan contento, hermano, si el Señor viniera ya, estuviéramos con cero problemas como los que tenemos ahora. Pero gracias al Señor que todavía nos tiene en pie aquí, y que Él tiene trazado cuándo será el momento en el que la iglesia se va a poner, y tiene trazado también aquellos que han de creer en el Señor antes de que Él venga, porque pasar la tribulación no es muy fácil, pero se requiere de que muchas cosas sean restauradas para el reino milenial. Entonces, hemos hablado de algunas cosas, hermano. ¿Habrá paz en el reino milenial? Totalmente. La paz que anhela el mundo hoy, Dios la va a proveer en el reino milenial.
La pregunta es, ¿qué debe de hacer la gente para estar en el reino milenial? La gente hace un montón de cosas. Ayer estuve en Guatajiagua. Guatajiagua ha sido uno de los pueblos que en los medios de comunicación han salido con índices de delincuencia más altos a nivel de Morazán. Y lo que quieren las autoridades es aplacar esto en vez de atacarlo. Y ayer estaban haciendo una marcha por la paz, pidiendo paz. Lo que quiero decir es esto, que la gente quiere tener paz, pero lejos de Dios. No quieren saber nada de Dios. Yo pregunto, ¿cuánta gente tendrá paz siendo ajenos de Dios? Nadie. Es más, Dios le va a proveer una paz falsa a Israel para disciplinarlos en el tiempo de la tribulación. La gente está esperando una paz, y si quieren paz, necesitan confiar en el Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero, la persona necesita tener paz para con Dios, necesita confiar en Cristo para recibir esa paz, y luego estar en la paz completa y plena en el reinado de Cristo, en el reino milenial. Los testigos de Jehová quieren entrar al reino milenial haciendo obras. Mucha gente quiere estar en el reino milenial haciendo muchas cosas. Déjenme decirle de que el plan de Dios es únicamente la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 6? El pasaje que vamos a seguir estudiando mañana, si ustedes han ido leyendo. ¿A qué le interesa a Dios? ¿Le interesan las cosas materiales o le interesa la vida espiritual de la gente? La vida espiritual. Dios está interesado en la vida espiritual. Y si está interesado en la vida espiritual, Dios requiere de que la obra que los hombres hagan es que crean en el Mesías, en Cristo, el que vino a morir en la cruz por los pecados nuestros. Si la gente no cree esto, difícilmente haga lo que haga y lo que quiera hacer, no entrará en el reino milenial. Necesitan confiar en el Mesías, necesitan confiar en Cristo. Si quieren esa paz, necesitan hacerlo. Hay otra cosa importante: Satanás no andará por los alrededores causando problemas. En Apocalipsis 20 estamos viendo, hermanos, leemos que la era del reino durará ¿cuánto tiempo? 1000 años. Y 1000 años, quiero preguntarle, hermanos, porque hay algunos que enseñan que los 1000 años empezaron con la primera venida de Cristo y que aún sigue, porque el reino es en el corazón de las personas, no es un reino literal. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Necesito yo alegorizar el versículo o leerlo literalmente como está? El versículo dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La primera referencia, el versículo 2: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000. Entonces, ¿qué quiere decir ese hasta? Que hay un principio y hay un fin. Satanás va a ser atado por 1000 años y luego de cumplidos los 1000 años será suelto otra vez. Y aquí hay algo importante que quiero mencionar, que a pesar de que Dios ha sido tan fiel con esta gente de llevarlos al reino milenial, hay mucha gente que se va a corromper y no va a querer saber nada de Dios. Quiero hacer una pregunta: ¿quién será el que va a enseñar, hermanos, en el reino milenial? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién será el maestro por excelencia? Cristo. Todos tendrán conocimiento del Salvador, hermano. Todos tendrán el conocimiento del Salvador. Todos sabrán quién es el Rey de Reyes. No habrá nadie que no sepa esto. Pero ¿saben qué? En el reino milenial habrán algunos que no van a confiar en el Señor. Y usted me puede preguntar: pero hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Y no lo que pasaron de la tribulación al reino, son creyentes. Pero quiero mencionar algo.
Hermano, ¿habrá procreación en el reino milenial? Sí, van a nacer muchos en el reino milenial. Van a haber millones de millones salvos ahí en el reino milenial. Y de esos millones de millones van a nacer muchos niños. Y esos niños van a crecer. Es más, quiero hacer otra pregunta. Hermano, la Biblia dice de que habrá un reino de 1000 años. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto durará la gente en este reino? La iglesia ya es eterna, porque está con cuerpo glorificado. Los santos del Antiguo Testamento son eternos, porque están con cuerpo glorificado. Los mártires de la tribulación son eternos, están con cuerpo glorificado. Pero hay un grupo que hay que no son eternos. Los que se rebelan contra Dios al final, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero quería que usted se vaya teniendo un panorama de lo que estamos estudiando aquí en este capítulo 20. Es algo importante. El versículo 3 dice de que Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué es desatado entonces? ¿Cuál es la función de Satanás hoy en día? ¿Cuál es la función de Satanás en la tribulación? Engañar. Entonces, ¿para qué va a ser desatado Satanás al terminar el reino milenial? Engañar. ¿Y van a haber muchos que van a caer redondo con Satanás? Sí, van a haber muchos. Aún teniendo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, sí. Pero estos recibirán su retribución. De hecho, al final del reino milenial hay otra batalla que se llama Gog y Magog. Y ahí Dios mismo va a hacer juicio y justicia totalmente a aquellos que se rebelan contra Él. Ahora, hay algo importante que necesitamos ver. Entonces, el reino milenial dura 1000 años. ¿Estamos ya en el reino milenial? No. Debe de suceder. Debe de suceder. Veamos el versículo 4. Este versículo 4 es muy interesante. Fíjense, dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es la tercera vez que se menciona esta palabra 1000 años. Cuando en la Biblia encontramos una referencia o un énfasis en una palabra, esto significa que es el énfasis del estudio en este sentido. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quiénes habitarán el reino milenial? Bueno, el versículo 4 lo dice. Veámoslo. Primero, ¿van a haber tronos, hermanos, en el reino milenial? Sí. ¿A quienes le ha sido prometido tronos? ¿A quienes les ha sido prometido tronos? Bueno, si quieren saberlo, vaya a Mateo 19 conmigo. Mateo 19. Vea el versículo 27 y 28. Pedrito, como era uno de los más metidos en el ministerio del Señor, Pedrito siempre andaba buscando los mejores puestos, ¿verdad? Y Pedrito dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedrito le está preguntando, ¿qué tendremos en el reino milenial? ¿Qué tendremos en el futuro? Ahora Pedro era hermano, era apóstol, era un discípulo del Señor. Y vean lo que el Señor le contesta. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, pregunto, ¿cuándo es la regeneración, hermano? El reino. Él está hablando del reino milenial aquí. Porque cuando es que estos cuerpos corruptibles son regenerados,
En la resurrección. ¿Y cuándo es que resucitan los apóstoles? En la segunda venida de Cristo. Los apóstoles resucitan con la iglesia, porque ellos son parte de la era de la iglesia. Entonces, Pedro estaba interesado en saber qué iban a recibir ellos por haberle seguido al Señor. Y dice el Señor: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el premio para estos apóstoles? Juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo será esto? En el reino milenial. En el reino milenial. Ahora, hermanos, ¿quiénes estarán entonces en el reino? Lo que dice Juan aquí, dice que vio tronos, porque van a haber tronos en los cuales van a estar sentados los apóstoles para juzgar cada uno las 12 tribus de Israel. Ahora, sé que a lo mejor hay algunas preguntas que ustedes tengan y tienen el tiempo para hacerlas, hermanos, si ustedes quieren, pero quiero decirles rápidamente lo que van a estar en el reino milenial. Miren lo que dice el versículo: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Número 1, ¿quiénes son estos? Los apóstoles. Los apóstoles. Ahora pregunto, si los apóstoles, hermanos, resucitan, son levantados con el Señor, vienen al reino milenial y son de la era de la iglesia, ¿quiénes van a estar con ellos también? La iglesia. Dentro de este grupo va a estar la iglesia también. Ahora, hay otro grupo también que va a estar aquí. Versículo 4 dice: y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que murieron en la gran tribulación o en la tribulación. Ellos estarán ahí. Ahora, ¿qué otro grupo va a estar ahí? Vaya a Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren lo que dice Daniel. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿A quién se refiere cuando dice a tu pueblo? ¿A quién está hablando? ¿A la iglesia o a Israel? Israel. Y hay algo importante aquí. Déjenme decirles, si algún israelita oye este mensaje, porque los judíos creen que por descender de Abraham entran al reino milenial y entran a la promesa. Pero déjenme decirles que este versículo dice que no. ¿Qué dice al final? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Es decir, no todos los judíos estarán escritos en el libro de la vida. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11 habló acerca del problema de Israel. No todos serán salvos. No todo Israel será salvo. Solo serán salvos aquellos que crean en Cristo Jesús. De otra manera, los que no creen no estarán escritos en el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen, noten lo que dice, muchos. La palabra muchos es un artículo indefinido, pero que no determina una totalidad. En este sentido, no todos los judíos serán levantados en esta resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Los que han creído en Cristo van a levantarse para ser salvos, y los que no, para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, entonces, ¿quiénes estarán en el reino milenial? Los santos del Antiguo Testamento, los judíos. Y también, ya dijimos, los apóstoles.
Hay un grupo que no se menciona aquí, quienes también son mencionados en Apocalipsis 20, pero no se consideran parte del grupo de los santos. Ya hablamos, la iglesia estará ahí, los apóstoles estarán ahí, los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación, pero hay un grupo que no he mencionado aquí como los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque estos no han muerto, son apartados para el Señor. En Mateo capítulo 24 y en capítulo 25, en el juicio de las ovejas y los machos cabríos, ahí las ovejas son los dejados en la gran tribulación que pasan al reino milenial. Este grupo no es mencionado aquí, pero estará en el reino milenial. Versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son estos otros muertos? Los que no han confiado en el Señor desde Adán hasta la venida del Señor. Esos no volvieron a vivir desde aquí hasta que se cumplieron. Entonces significa que habrá una resurrección diferente. El punto es que aquí hay un punto de distinciones bíblicas que es interesante hacer. Hay dos resurrecciones que son bien marcadas en el versículo 5 y 6. Leamos los dos juntos y vean, voy a hablar un poco de la resurrección para finalizar. Dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, notan ustedes que hay dos resurrecciones bien marcadas. ¿Cuándo empieza la primera resurrección? Primera de Corintios capítulo 15. ¿Quién es la primicia? Cristo es la primicia. Cristo forma parte de la primera resurrección. Él es el primogénito de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo resucitó, los que han confiado en Cristo resucitarán como Él resucitó. Amén, hermano. Ahora, es importante mencionar que el versículo 5 y 6 habla de estas dos resurrecciones, pero debe de llenarnos de consuelo a nosotros, hermanos, porque somos doblemente dichosos o felices por encontrarnos en esta primera resurrección. Porque nosotros ya no, es decir, la segunda muerte, es decir, la muerte espiritual o la separación de Dios, ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Estaremos con el Señor siempre, hermano? ¿Sí o no? Amén. Estos versículos lo dicen, no lo digo yo. Miren lo que dice el versículo. Pero los otros muertos, es decir, los que no han confiado en Cristo, no volvieron a vivir hasta que les cumplan 1000 años. ¿Resucitarán los inconversos, hermanos? Sí, van a resucitar. Pero hay que entender que los creyentes tienen una resurrección y los inconversos otra resurrección. Los creyentes resucitan todos los, por ejemplo, Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Cuándo es esto? Cuando sea el rapto, resucita la iglesia. Cuando sea la segunda venida, los mártires del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar en la segunda venida. Esto que acabo de mencionar forman parte de la primera resurrección. Los otros forman parte de la segunda resurrección. Y en el estudio que viene a continuación, vamos a ver más con claridad estas dos resurrecciones que son muy importantes. La Iglesia Católica se afana en enseñar de que todos vamos a resucitar en un mismo lugar. Pero esto no es verdad. Lo dice el pasaje, no lo digo yo. Pero hay algo importante, hermano, que ha venido desde el capítulo 1 diciendo Juan: bienaventurados. Hermanos, somos bienaventurados los que entendemos estas cosas. Amén. Mire lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros tenemos parte en esta resurrección. Gloria a Dios. Porque sabe que si no fuera así estaríamos totalmente fritos. Pero gloria a Dios que su gracia ha sido totalmente
manifiesta a nosotros y entendemos estas cosas no por nuestra sabiduría, sino por el Espíritu Santo que nos revela estas verdades. Ahora, hermanos, ojalá que nosotros vayamos animados y consolados con estas verdades, porque de hecho no merecemos esto, pero el Señor pagó el precio aún por esta resurrección. Gloria a Dios por eso. El Señor pagó, hermano, totalmente. Si alguien no puede ver el significado de la esencia de la muerte de Cristo, la encontramos aquí. Cristo murió para que nosotros tengamos seguridad eterna, vida eterna y totalmente asegurado con el Señor eternamente y para siempre. Amén, hermano. Vamos a orar para despedir.